Bienvenidos. Los saluda Álvaro Ortiz Monsalve, abogado de la Universidad Nacional y profesor universitario. Desde luego que no voy a enseñarles derecho, porque el derecho se aprende estudiando, no simplemente asistiendo a una clase presencial o larga y farragosa por medios tecnológicos, y menos aún chateando. Chateando se aprende a chatear. El derecho se aprende estudiando. El tema que hoy vamos a tratar está relacionado con la función que cumple el abogado y debe cumplirlo con un método científico, independientemente de si el derecho se considera ciencia o no. Creemos que esa división está superada y simplemente diremos que es una ciencia social que no se rige por el principio de causalidad, sino por el principio del deber ser. El tema es la interpretación, la hermenéutica jurídica. Pero no vamos a hablar de la interpretación del derecho. Vamos a referirnos a la interpretación de la ley. Nuestro Código Civil regula la interpretación de la ley, pero también regula la interpretación de los contratos. Y la jurisprudencia ha avanzado y también lleva a la interpretación de las sentencias. Y también debe interpretarse una demanda procesal, y también debe interpretarse la costumbre, hechos uniformes, públicos y reiterados. Sobre la interpretación de la ley, entonces, vamos a decir que el Código Civil regula en algunos artículos iniciales unos aspectos, y otros son regulados por la Ley 153 de 1887. Para abordar el tema amplio y vasto e inconmensurable de la interpretación, vamos nosotros simplemente a tener unas preguntas que creo nos van a orientar y nos van a permitir entender cómo se interpreta. Las preguntas son las claves en la vida de todo ser. La primera es ¿qué es? ¿Qué es la interpretación? La segunda, ¿quién interpreta? La tercera, ¿cómo se interpreta? La cuarta, ¿cuándo se interpreta? Y la que hace el niño, el por qué o el para qué. Vamos a resolver esas preguntas que están resueltas en el título tercero del tomo primero de Tratado de Derecho Civil, Valencia C. Ortiz Monsalve, parte general y personas, título primero, título tercero que trata de la interpretación de la ley, título cuarto que trata de la integración e investigación científica del derecho, y el título quinto no será trabajado hoy en el día de hoy, se refiere a problemática de interpretación de las leyes en el tiempo y en el espacio. Empecemos con las preguntas básicas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿para qué? ¿Qué es interpretar? Aplicable a la ley. Interpretar se ha definido como un juicio de la razón. ¿Para qué? Para determinar un significado, y en materia de la ley para determinar su vigencia, su contenido, su alcance y sus efectos. ¿Quién interpreta? La verdad, todos. ¿Por qué? Porque el derecho es vida social. Porque el derecho no se hizo para los anaqueles de una investigación científica dirigida en un claustro universitario. El derecho es vida social, el derecho es vida en forma, el derecho está en la sociedad, el interés del derecho es para los asociados.
Y gracias a ese derecho se logra, muy difícilmente, pero se logra la convivencia pacífica, se logra la solidaridad y se propende por la felicidad de todos los asociados. Y desde luego, tomando otras tesis, se busca la justicia, la seguridad jurídica y hasta el bien común. ¿Quién interpreta? Interpretamos todos. Interpreta la mujer y el hombre del campo. Interpreta el hombre y la mujer trabajadora. Interpreta la abogada y el abogado. Interpreta la médica y el médico. Interpreta el profesor e interpreta la profesora. En general, interpretamos todos. Interpreta el particular, interpreta el servidor público. Todos interpretamos. ¿Y dónde está la diferencia? En los efectos que produce esa interpretación. ¿Para qué se interpreta? Ya lo dijimos, si se trata de la ley, en primer lugar para determinar su vigencia. ¿Se aplica o no se aplica? 2. Para determinar su alcance. ¿A qué hechos, a qué situaciones se aplica esa ley? Y 3. Para precisar cuál es la finalidad de esa ley. Y aquí entonces aparecen los métodos de interpretación sobre los cuales iremos a hablar más adelante. Ahora, ¿cómo se interpreta? Esa es la mayor dificultad. Y hemos dicho que se debe interpretar científicamente. ¿Dónde se interpreta? La respuesta es sencilla. Si nos referimos a un espacio o a un tiempo, en cualquier momento, cada vez que tengamos que aplicar una norma jurídica a un hecho, a una acción o a una omisión, necesariamente tenemos que hacer la función interpretativa, función racional para determinar si ese hecho, esa acción o esa omisión van a regularse por esa hipótesis jurídica, y 2, si se le puede o no aplicar la consecuencia jurídica. Recordemos que toda norma tiene el componente hecho jurídico y consecuencia jurídica, y que consecuencia jurídica ya no es solamente la sanción penal. Consecuencia jurídica también son los derechos subjetivos. Consecuencias jurídicas también son ciertos estados y situaciones jurídicas, y consecuencias jurídicas también son medidas de restablecimiento del derecho. Detengámonos ahora a quienes interpretan. Dijimos que interpretaban todos. Segundo, interpreta el juez. Y aquí el juez interpreta con método científico e interpreta con efectos obligatorios según se trate de una sentencia que va a producir efectos interpartes o una sentencia que va a producir efectos generales. Ejemplo de esta última son las sentencias de control abstracto de constitucionalidad. Y también ejemplo de esta última, las sentencias que produce un juez para determinar si alguien adquirió un bien a través de un proceso de pertenencia por haberlo poseído dentro de los términos legales. Las sentencias pueden producir efectos interpartes y también pueden producir efectos ergaones y son obligatorios. ¿Quién interpreta? El servidor público, el ejercicio de sus funciones, pero limitado al ejercicio de sus funciones. Esa interpretación también es vinculante. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se acuda a la revocatoria o un juez declare la nulidad de ese acto sobre el cual recayó la decisión del servidor público. 3. Interpreta el estudioso del derecho. Es lo que se conoce como la doctrina. No tiene carácter vinculante. Es el derecho de los estudiosos, es el derecho de los profesores. Tiene unas particularidades.
en principio es un derecho abstracto que se aparta de la realidad, pero también es un derecho que propende porque el fin de la ley se ha cumplido, desde luego partiendo de la concepción intelectual que tenga ese intérprete. También van a interpretar los congresistas. Aquí viene la interpretación que se ha conocido con el nombre de interpretación auténtica. En realidad, no es propiamente una forma de interpretación, es una ley que produce el Congreso de la República para interpretar el alcance y contenido e incluso la vigencia de una ley anterior. El Congreso ejercita su función legislativa con un fin específico: determinar cómo debe interpretarse una ley anterior. La particularidad es que se considera que esa nueva ley interpretativa se aplica a las situaciones anteriores que no hayan sido definidas por los jueces. Sobre esta interpretación auténtica, que es de carácter general y que el Código Civil restringía al Congreso de la República, hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional donde dijo: y también la Corte Constitucional hace interpretación auténtica. En consecuencia, interpretación auténtica la tiene tanto el Congreso de la República como la Corte Constitucional. Ahora, ¿obliga la interpretación o no obliga? Aquí vamos a mirar el tema nuevo en el derecho colombiano, aunque para la jurisdicción ordinaria existía desde el siglo antepasado, y es el tema del precedente judicial. ¿Cuándo existe un precedente judicial? Ese tema ha sido desarrollado tanto legislativa como por la Corte Constitucional y los demás jueces. Un precedente judicial está referido a la forma esencial como una alta corte, siendo órgano de cierre de la respectiva jurisdicción, decidió un caso concreto que se va a aplicar a los casos similares. Estamos diciendo entonces que hay una ratio decidendi en las sentencias. Es una subregla que le permite al juez resolver el problema jurídico principal de esa demanda, de ese proceso. Y esa ratio decidendi va a ser la forma como se interpretó esa norma para aplicarla a hechos similares, y va a ser necesario aplicarla en el futuro. Pero aquí tenemos que hacer unas precisiones. Primero, no es lo mismo que jurisprudencia. Jurisprudencia son las decisiones de las llamadas altas cortes. En el caso colombiano vamos a tener la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y hoy en día también las decisiones del Tribunal de la Paz, de la Jurisdicción Especial para la Paz, que está aplicándola en muchos casos y que va a seguir aplicándola, siempre y cuando que el apoyo institucional se mantenga. Decimos entonces, la jurisprudencia son decisiones de las altas cortes, sean órganos de cierre o no sean órganos de cierre. Ahora, si esas altas cortes están decidiendo como órganos de cierre de la respectiva jurisdicción y se cumplen otros requisitos de ley, esa ratio decidendi de una sentencia determinada se va a constituir en precedente judicial siempre y cuando que cumpla otras características de la ley. Y ahí nos vamos a detener en el precedente constitucional y en el precedente de la jurisdicción ordinaria. Diremos que el precedente constitucional obedece a las decisiones de la Corte según se trate de acciones de control abstracto. Son las famosas sentencias identificadas con la letra C y seguidas de un número consecutivo anual.
o de control concreto, que son las sentencias T, seguida también de un número consecutivo anual. Si se trata de una sentencia de control de constitucionalidad, la ratio decidendi que declare la inexequibilidad o la exequibilidad es de carácter obligatorio. ¿Y por qué? Porque la Constitución le ha encomendado a la Corte Constitucional esa guarda de la Constitución y le ha señalado esa función específica. La pregunta es, ¿y en los casos de control concreto, las acciones de tutela, que como ustedes saben produce efectos entre partes? Pues creemos algunos que también es de carácter obligatorio, a menos que el juez logre una mejor protección para ese derecho tutelado. En otros términos, cuando la Corte Constitucional interpreta, o mejor, profiere una sentencia y tiene una ratio decidendi de protección de un derecho fundamental, ese es el mínimo que de ahí en adelante debe aplicarse, porque los derechos fundamentales son progresivos. Así se hagan intentos para desconocerlos, apelando a las mayorías, esos derechos fundamentales no son regresivos. Usted, señor juez, que falla la tutela, tiene que conocer esa ratio decidendi y aplicarla. Ahora, si usted considera que hay una mejor forma de protección, y efectivamente lo es, usted puede fallar de esa manera. De lo contrario, puede incurrir incluso en un delito sancionable penalmente. Frente a la jurisdicción ordinaria, sí tenemos legislación. Desde el siglo antepasado es la llamada doctrina probable. 3 decisiones uniformes de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación constituyen doctrina y los jueces, dicen la norma, pueden aplicarla o separarse de ella. Esta norma fue demandada porque se consideraba desueta para los tiempos actuales y la Corte Constitucional en su sentencia C-836 de 2001 declaró la norma exequible e hizo unas precisiones, tales como el precedente horizontal para la misma Corte de Casación solamente lo puede cambiar por interpretación errónea, y 2, para los jueces, precedente vertical, tribunales superiores de distrito judicial, jueces civiles de circuito, jueces de familia, jueces de garantía, jueces municipales, jueces promiscuos, es decir, para todos los jueces. Los jueces, en principio, sí se pueden apartar, pero siempre y cuando queden las razones por las cuales se apartan de esa ratio decidendi. Si no, van a incurrir en un delito penal y además esa sentencia es susceptible de una acción de tutela por incurrir en una vía de hecho. Esa tendencia no es reversible. Se conoce que hay un interés en el Congreso de la República para que, en virtud de los principios de igualdad, de seguridad jurídica y de confianza legítima, el precedente sea de carácter obligatorio y desde luego matizado con las observaciones que hemos hecho de la progresividad de los derechos fundamentales y 2, del juez que puede separarse de esa ratio decidendi, de esa forma de interpretar, pero dando las razones por las cuales se separa de eso. Hoy en día, el Código General del Proceso, en el artículo 7, bajo el principio de legalidad, lo acoge y se fundamenta entonces en esa misma ley, lo único que le exige al juez una ponderación clara y completa
de las razones por las cuales se aparta del precedente. En materia de la jurisdicción contenciosa también hemos avanzado. Vamos a tener en el nuevo CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las sentencias de unificación jurisprudencial. El Consejo de Estado unifica la jurisprudencia y esa unificación tiene carácter vinculante para los jueces en los términos que hemos mencionado, pero para los servidores públicos es de obligatorio cumplimiento, de obligatorio acatamiento. Finalmente, vamos a trabajar los métodos de interpretación. 1. ¿Cómo interpretamos si hay ley, hay norma jurídica que regule el caso? Y 2. ¿Cómo interpretar si no hay regla que regule el caso? Si hay norma que regule el caso, pues acudimos al método actual de interpretación. Ya hemos superado la escuela de la exégesis y hoy en día entonces estamos más en el llamado método moderno que exige varios métodos o formas de interpretación específica. 1. El contenido gramatical para entender de qué se trata. 2. Lo lógico subjetivo. ¿Cuál fue el fin pretendido por el legislador? ¿Qué quiso decir el legislador? 3. Ese fin ya mirado no al momento en que se expidió la ley, sino mirado al momento actual. Y 4. Tener en cuenta que el derecho es un sistema y que hay una jerarquía constitucional y que necesariamente una norma debe mirarse siempre dentro del sistema jurídico teniendo en cuenta la jerarquía normativa. Ese es el método que en el derecho colombiano prevalece. Y lo reiteramos, el contenido gramatical que no es exégesis, porque la exégesis partía de la regulación total y absoluta por el legislador. Acá no, acá es para conocer el sentido lingüístico, porque las normas se expresan en signos, en símbolos que constituyen el lenguaje. Aquí tenemos que ayudarnos de la gramática, de la semántica, de la sintaxis. 2. Lo lógico. ¿Qué fin? ¿Qué se quería con esa norma? 3. Hoy, ¿cómo debemos entender ese querer de acuerdo con la realidad social? Y 4. Hecha esa valoración dentro del sistema, esa interpretación, ¿es adecuada o no es la adecuada? No estamos hablando de certezas. Eso sí hay norma aplicable. Ahora, cuando no hay norma aplicable, porque es que el legislador no puede regular absolutamente todo, el legislador colombiano, en la ley 153 de 1887, estableció qué hacer. Y ese hacer está en el artículo 13, acudir a la costumbre, y está también en el artículo 8. En el artículo 8 se establece que si no hay ley aplicable, se acudirá a la analogía, se acudirá a la doctrina constitucional y a los principios generales del derecho, en ese orden. La analogía no es más que la proporcionalidad de los griegos y el principio de igualdad. A situaciones iguales, soluciones iguales, se dice en el común de todos. Analogía, entonces, se presenta de dos maneras. La analogía legal se presenta cuando un caso está regulado por el legislador y se detuvo en ese caso y no reguló los otros similares. ¿Qué hacer entonces? Tomamos la regulación para el caso regular. Y 2, la analogía de derecho o analogía iuris se presenta cuando el legislador no ha expedido una norma de carácter general, pero sí ha regulado varios casos. Y entonces el intérprete de esos varios casos va a constituir una generalidad, una regla general de derecho. Analogía legal y analogía iuris. No confundir analogía con interpretación analógica o extensiva. Esta se da cuando el legislador, con una norma general,
establece a manera de ejemplo unos casos. Y esos casos no se pueden agotar ahí, sino que el intérprete dice, como en este caso el legislador está regulado de manera general, pero no fue mencionado por el legislador, se cumplen los requisitos y yo lo puedo incluir. Interpretación analógica o por extensión. Ahí hay que tener en cuenta el número clausus y el número apertus. Si la norma es simplemente número apertus, necesariamente todos los demás casos similares se incluyen ahí. Ahora, la analogía, volvemos a repetir, tiene lugar cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido. Pero hay casos en los cuales no se puede aplicar. Y no se puede aplicar en el caso de las sanciones, penales o civiles, por violación debido al derecho de defensa. 2. No se puede aplicar cuando se trata de excepciones. Son taxativas porque de lo contrario se nos convierten en ley general. Y 3. No se puede aplicar cuando se trate de leyes formales, pero materialmente son de contenido particular. El ejemplo son las leyes expedidas por el Congreso de la República, pero que tienen unos sujetos determinados. Por ejemplo, las llamadas leyes de honores, que no se le pueden extender, así haya otras personas que cumplan las condiciones que tenía la persona o la institución a la cual se le rindió ese honor por el Congreso de la República.